familia, iglesia, vamos a dar comienzo al estudio. Vamos a estar orando, vamos a estar presentando todas las cosas al Señor, ¿vale? Vamos a estar conectándonos con el estudio, ¿vale? Padre eterno, glorioso Dios, te damos gracias porque tú eres el único y soberano Dios sobre todas las cosas. Padre, en esta tarde, Dios mío, venimos con la intención de profundizar en tu palabra y que tu palabra, que es la espada más cortante de dos filos, profundice en nosotros, que quiebre en nosotros aquellas cosas que no te agradan y que deforman nuestras vidas para llegar a la medida, el carácter, la mente, la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te ruego en esta tarde que los misterios, las bendiciones que tienes encerradas, los habéis entendido. Nos lo hagas entender a nosotros, sencillamente como a niños, Espíritu de Dios, y que nos des entendimiento para poder entender y que pueda ser nuestra mente, nuestro corazón iluminado y cualquier tipo de oscuridad se disipe por la luz de tu palabra. Señor, te ruego que pongas fervor en nuestro espíritu, intensidad en nuestros corazones y que hoy, Dios mío, caiga tu palabra en nosotros y dé fruto al 100 por uno. Padre, te ruego, Dios mío, que tomes este lugar, que tomes el dominio de todas las cosas, Espíritu de Dios, y nos lleves a alturas, a profundidades que nosotros desconocemos, dejándote todas las cosas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer memoria. Sé que por causas que han acontecido hemos perdido tres semanas en poder estudiar, y no es el no estudiar tres martes, sino el reconectarnos otra vez con el estudio, pues cuesta. Y yo quería pues hacer un pequeño recordatorio. Voy a hacer un poquito a ver cómo van los niveles de cambio de aceite y vamos a ver dónde nos quedamos. A ver, ¿alguien sabe dónde nos quedamos? Sí. El punto 5. Vamos a ver, nosotros íbamos a dar 5 puntos, ¿vale? Nosotros íbamos a dar 5 puntos, en los cuales hemos dado, ¿qué hemos dado? A ver, venga, decidme algo. Depravación total. Depravación total, ¿dónde está eso? El punto 1. Ok. Depravación total. ¿Vale? ¿Qué más? Vale. Expiación ilimitada. Nada. ¿Qué más? Liberación por la gracia. Eso. ¿Puedes con la Silvia? Lo estoy leyendo. Vale. Liberación por la, estamos aquí. Tengo una receta. No vamos a resumir todo porque si no sería... el 4 sería elección, ¿vale? Y el 5 sería seguridad, ¿vale? Esos son los 5 puntos que nosotros vamos a dar. Nosotros estamos en el 3, ¿vale? O terminando el 3. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que decíamos que es liberación por gracia. Dijimos de que la iniciativa de Dios entre un hombre pecador, un Dios santo, había que haber un intermediario, un mediador, Cristo, que representara a la humanidad como hombre, que satisfaciera a Dios como Dios. Y bueno, y vimos de que en Juan capítulo 9 el mediador y su oficio residía en Cristo y de ahí su encarnación, ¿vale? Y vimos de que el hombre por sí solo era imposible de que pudiera buscar, pudiera hacer algo bueno, incluso pensar en poder recibir el Evangelio, porque el pecado lo llevaba a hacer todo lo contrario a lo que Dios demandaba. Y vimos de que, aun siendo así, la iniciativa de Dios llegó a ¿qué? A que hubiera un plan de salvación que pudiera alcanzar a todos, que fuera sencillo pero a la misma vez profundo. Y vimos de que ese plan de salvación venía por una expiación, por un sacrificio que era para todos. Aunque a todos los que se les hiciera el llamamiento a la salvación, aunque a todos se les pusiera el sacrificio de la expiación de Cristo y su sangre, no todos serían salvos, ¿vale? Y luego llegamos de que para poder ser salvos teníamos que ser liberados por gracia, ¿vale? Hemos llegado ahí. ¿Cuál es el versículo que tomemos? No leas más, ¿es verdad? ¿Qué versículo tomemos? Venga, Efesios, capítulo 2. Vamos a empezar a leer un poco, vamos a hacer memoria. Capítulo 2. En el punto 3, la
quedamos en el principio de liberación por gracia, ¿vale? Efesios 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 hasta el 9. Quien lo tenga que lea, por favor. De 4 al 9. Del capítulo 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos que en el versículo 4, ¿vale? Empieza, pero Dios. ¿Y qué dijimos? De que gracias a este versículo podemos decir que Dios pudo haber decidido dejarnos en nuestros pecados y haber vivido una eternidad juntamente con el diablo en el infierno. Pero Dios en su misericordia y en su amor decidió salvarnos y coger y rescatarnos de ese pecado para darnos la salvación a través de lo que hemos explicado, ¿vale? Y ahí vemos la grandeza del Señor. Y bueno, vimos otros versículos como Hechos 17 que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué? Que se arrepienta porque ninguno, si no procede al arrepentimiento, ninguno puede aceptar la persona de Cristo por fe, y ahí recae en nosotros la gracia, y somos salvos por gracia mediante la fe, y vimos de que la gracia era un obrar divino en nosotros, y la fe pues era el aceptar, el creer, el estar firme en lo que enseña un maestro, en el plan de salvación que nos hemos dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos a algo que el Señor nos muestra en la palabra, de que nosotros, al no poder aceptar voluntariamente, porque estábamos, digámoslo así, presos por una naturaleza pecaminosa, Dios tenía que moverse en gracia y venía a iluminar nuestras mentes o venía a abrir nuestros corazones para que nosotros pudiéramos en cierto momento, cuando se nos impone el plan de salvación, decidir aceptarlo o decidir no aceptarlo. ¿Qué es lo que vimos con esto? Que esta gracia tenía dos vertientes, ¿vale? ¿Cuál era las dos vertientes de esta gracia? ¿Alguien nos sabe decir? Y vimos de que hay una parte del cristianismo, ¿vale?, que dicen de que su gracia es irresistible, ¿vale? ¿Y qué dijimos sobre esa gracia? Sobre esa gracia irresistible dijimos de que había ciertas enseñanzas que enseñaban que Dios, su gracia se movía para aquellos que no podían resistir ese llamado de salvación. Ejemplo, si yo voy mañana y le hago el llamado de salvación a Johandri, como yo soy Dios, soy soberano, nunca fallo, soy perfecto, mi gracia es irresistible. Por lo tanto, Johandri va a decir sí, y va a ser salvo. ¿Y qué condiciona esto? Porque en su caminar diario, en su día a día, hasta que llegue el Señor o cierre sus ojos y parta con el Señor, todo lo que acontezca en su vida, al final cooperará para bien y al final será salvo porque Dios lo eligió. Eso es gracia irresistible. Luego hay un extremo de esa gracia que es las tres S: salvo, siempre, salvo. ¿Vale? Bueno, la gracia irresistible, incluso, escúchenme, los calvinistas enseñan de que, por ejemplo, nosotros pensamos de que si un cristiano tiene que perseverar hasta el fin, porque nosotros vemos en la Biblia que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿Vale? El que perseverará hasta el fin. También dice Hebreos, ¿cómo escaparemos de la condenación si descuidamos una salvación tan grande? Y vimos muchos textos, ¿vale? Pero ¿qué dicen los calvinistas? Los calvinistas dicen de que el cristiano puede pecar,
Claro, puede pecar. Vale, pero si cae en un pecado de condenación me refiero a un pecado fuerte, pues que ese cristiano, como recibió la gracia para ser salvo, tarde o temprano solamente estará en ese pecado temporalmente. Porque el plan de salvación, la soberanía de Dios por su gracia, lo sacará de ahí para que se cumpla el plan de salvación en él y llegue a la salvación. Erróneamente. Erróneamente. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que sí podemos pecar, pero no practicamos el pecado. Amén. Porque el que practica el pecado no conoce a Dios. Amén. ¿Vale? Por lo tanto, entendemos de que nosotros, la gracia tiene que ser resistible. ¿Vale? La gracia puede ser resistible. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la gracia sea resistible? Que puede rechazarlo. Que se puede rechazar. ¿Vale? La gracia resistible puede recibir resistencia, rechazo. ¿Y qué expliquemos sobre esto? Vale, pues expliquemos en multitud de ejemplos, ¿vale? De que Dios a un pueblo como el de Israel, dice Hebreos, continuamente extendí mis manos a un pueblo de dura cerviz y de duro corazón. Continuamente. En Isaías vimos de que Dios quería continuamente que Israel diera fruto, pero Israel no fructificaba. Por lo tanto, vimos de que la gracia es resistible, se puede rechazar. ¿Qué dije yo aquí? El cristiano que acepta a Cristo no pierde la salvación, pero sí la puede rechazar, porque es resistible, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos visto en muchos eventos en el cual Cristo, en los 4 evangelios, se pone a predicar a diferentes escribas, fariseos, judíos, y vimos de que en la Biblia pues recibía rechazo. Es más, él vino a lo suyo primeramente, ¿vale? ¿Y qué dice? Entonces, si la gracia es irresistible, ¿cómo puede ser que vaya a los suyos y le resistan? A lo suyo vino y no le... Es decir, ¿cómo puede ser que la gracia encarnada en Cristo vaya al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no le reciba? Es que es tan sencillo como eso. Si no quien no entienda eso es porque el Espíritu Santo o no da la iluminación o simplemente está rechazando esa enseñanza. Es tan sencillo como eso. Así que nosotros vimos de que esa gracia es irresistible. Que Cristo se dio por todos en la cruz. Amén. Amén. Que Dios amó al mundo, que llevó a su Hijo a la muerte y muerte de cruz por todo el mundo. Sí, incluso para aquellos que le rechazan. Amén. Por todo. ¿Por qué? Para que luego haya una responsabilidad personal. Porque tú imagínate de que yo mañana, entre Ángel y Mel, mañana yo me declino por Ángel y a Ángel le declaro mi gracia irresistible. Ángel es salvo porque yo obro en él para que él no decida y él dice sí, pero porque yo he obrado. A Mel no le doy la oportunidad. Al final ella no va a tener responsabilidad. Podría decirme, es que a mí no me diste esa oportunidad. Pero sin embargo, si yo doy la oportunidad a todos de la misma manera, para que la aceptación sea personal, si él dice sí, si él ya dice no, al final Dios, cuando se ponga todo el mundo delante de él, todo el mundo tendrá que doblar sus rodillas, confesar que él es Dios y decir, nos diste la oportunidad a todos de una manera o de otra. ¿Vale? Así que su salvación es resistible. ¿Dónde vimos eso? Lo vimos en el libro de Daniel. Lo vimos en un montón de libros. Y vimos que la gracia se ha manifestado para algo. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Hermano, escuchadme, una cosa es que me oigan y otra cosa es que me escuchen. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación. Para salvación. Texto de esto. Un texto. Necesitamos un texto. Porque por gracia sois salvos. Necesitamos un texto. A ver. Efraín.
Tito 2:11. ¿Cómo? Tito 2:11. Vamos a leerlo. Tito 2:11. Ah, sí, ese es el último versículo que dijo el pastor. Tito 2:11. ¿No sabes dónde está Tito? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. O Tito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. En alguno tiene que estar en la Biblia. Después de Timoteo. Vamos allá. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Has leído eso? Vuelvo a leerlo, Isaac. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y dice, ¿para quién? Para todos los hombres. Ahora es el hombre el que, a través de esta manera de obrar de Dios, iluminando la oscuridad del corazón, iluminando la oscuridad de la mente, podemos tomar en un momento dado la elección de poder decir sí o decir. Y vimos de que eso era la gracia preveniente o la gracia regeneradora. ¿Quién se acuerda de esto? La gracia preveniente. La gracia regeneradora. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, a ver, ¿qué hojas tienen ustedes? Yo me acabo de dar a mí una, pero ya tiene los hermanos. La última que tenemos sin rellenar es La última que habla de la fe y la gracia. Sí. y luego hay una que Falta la está página la 4, 6. La 6 la tenemos sin rellenar. 5 y 6. La 5 la podemos dar una vuelta, la 6. La 5 también está sin rellenar. Sí, pero bueno, lo acabo de resumir yo con Daniel, con Isaías y con ese texto y poco más. Porque nos lo vamos a dar y vamos a ver de que Israel en diferentes textos resiste. Así que, página 6, ¿la tienen? A ver, déjame ver la página 6. 1, 3, 4. La última. La página 6. Pastor, no tengo hojas. Hay muchos que no tienen la 6. Yo no la tengo. Yo la dejo en casa. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos no tienen esa hoja? No digan 20. ¿Cuántas? A ver, 1, El Jonás tampoco la tiene. 3. ¿Quién no tiene esta hoja? La 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazte 10. Venga, vamos a esperar. Vamos a esperar. Para hacer memoria vamos a los queridos. Si queréis, la 5 tampoco la vimos, ¿no, pastor? Sí, la acabamos de resumir ahora. La 5 sí. La 6 no. Pues ese material se mandó, Milán. ¿No se mandó ese material? ¿El PDF? No, me dice que esperara que estuviera toda la clase completa. Bueno, pues ¿seguimos o esperamos? Bueno, venga, mientras que vengan los hermanos, mientras que venga la hermana. ¿Alguna pregunta sobre gracia regeneradora, gracia preventiva? ¿Alguna pregunta sobre estos 3 puntos que estamos dando? ¿Han leído algo? ¿Tienen alguna duda existencial? Pienso, luego existo. Si no pienso, pues poco existencial. Nada. Yo. A ver, pastor, la pregunta es: si yo acepto a Jesús como mi Salvador, ¿puedo luego perder la gracia? ¿Puedo perder la salvación? ¿Tú qué crees? Pero como dice usted, el versículo. Vamos a ver. Si estoy diciendo que la salvación no es un bote que se pierda. Que mañana llegues, tropieces y que la pierdas. Eso porque sería un plan de salvación muy frágil. ¿Vale? La salvación se rechaza.
amando más el pecado, amando más las cosas del mundo. Sí, pero por ejemplo, yo Sí. la salvación que tengo en mi vida, Sí. pero yo después de eso, por cualquier situación, porque aún más al pecado, después me aparto, la pierdo. No la pierdes, la rechaza. Luego la rechazo. La salvación Dios te la regala. Cógete 2 de Timoteo 4:10. Lo que haces voluntariamente. Escúchame. Voluntariamente. Cógete 2 de Timoteo 4:10. Si te dice la Biblia que no entrará ningún borracho que emborracha, ya la estás rechazando. La Lo rechazo. tengo, pastor. Va por aquí. Porque además me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Sí, dime. 2 Timoteo 4:10. ¿Qué dice? Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Bueno, aquí vemos de que Demas, que era una persona que andaba en el ministerio con Pablo, amando las cosas del mundo, dejó el ministerio, dejó las cosas del Señor. Cógete Gálatas, capítulo 4, y el capítulo 5. Mira, Gálatas, más. Gálatas creo que es 5:4, creo que es. 5:4. Mira, dice, otra vez os testifico, hablando de Pablo, hablando de los rudimentos que querían levantar en la iglesia de Gálatas, los judaizantes, para volver a levantar ritos de la ley, para poder hacer esclavos otra vez a la iglesia de Cristo que habían sido salvos por gracia mediante la fe. Venían judaizantes diciendo que tenían que, para ser salvos, guardar los ritos de la ley, ¿vale? Y Pablo aquí, enseñando contra esas enseñanzas y doctrinas, en el capítulo 5 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No sé, que aún teniéndola. Más claro no te lo puedo leer. ¿Queréis agarrar la ley? ¿Queréis agarrar la circuncisión? ¿Queréis agarrar las marcas para la salvación? ¿Queréis agarrar los ritos de la ley? Pues bueno, como por la ley os justificáis, os digo que de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Pero eso es porque nunca fueron salvos. Eso es porque nunca fueron salvos. No. Aquí está hablando Pablo a los Gálatas. Y Gálatas es una iglesia que es salva. Es más, el pastor es Pablo. ¿Vale? Y Pablo está poniendo los primeros rudimentos. Ahora Santiago está, sabes, en Jerusalén. Santiago tiene cierta gente dentro de la iglesia que son judíos y viven con la ley judía. ¿Qué pasa? Que manda para allá un grupo de personas. ¿Vale? En Galacia está Pablo y está Pedro, que están viviendo el evangelio. Cuando llegan los judaizantes tienen mala fama porque en un momento dado te quitan la vida. ¿Vale? ¿Y qué hacen a la iglesia? Les empiezan a enseñar que se tienen que circuncidar, les enseñan a enseñar que no tienen que comer sangre, les empiezan a enseñar que tienen que guardar las fiestas de la ley, les tienen que enseñar a que guarden, ¿sabes?, los mandamientos de la ley, el día de reposo y todo eso. ¿Qué pasa? Que Pedro, por miedo, en la ausencia de Pablo, empieza a comportarse cuando está con los judaizantes como ellos y cuando está con los cristianos como los cristianos, con los gentiles. ¿Y qué pasa? Que se crea una confusión, ¿vale? Que incluso hasta uno de los discípulos de Pablo tiene tendencia a caer en ese error. Y Pablo, que es el que pone la doctrina de la gracia, se levanta y le dice: Pedro, lo que estás haciendo tiene que condenar. Y ahora empieza a enseñar a la iglesia lo que están haciendo los judaizantes. Y este texto viene a decirles: si hacéis lo que ellos dicen, te podéis abrazar, de la gracia de Cristo os habéis desligado y de la gracia habéis caído. Porque el que es justificado por la ley jamás podrá ser justificado. Entonces la tenemos que cuidar. ¿Por qué? Nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la salvación. Sí, porque lo dice en Apocalipsis 3:11, lo dice así. Dice: aquí yo vengo pronto, ¿qué es lo que tienes? Para que ninguno tome tu corona. Bueno, eso es por celo, para cuidar, para ser fieles al servicio, a la vida, a la conducta cristiana. Pero no porque venga un terror de la corona. ¿Vale? Hay un versículo también que dice que cuidar la salvación con temor y con temor.
¿Ya? ¿Estamos todos? ¿Ya tenemos todos hojas? Venga, comenzamos. Vale. Empezamos con el punto 1. Vale. ¿Quién lo tiene? Amén. Lo vamos a empezar a leer y vamos a empezar a completar con la información que llevamos hasta aquí. Vale. Empiecen con esta masa gris a empezar a pensar y empezar a completar. ¿Vale? No adivinar, a completar. ¿Vale? Venga, alguien que pueda leer. Mismamente, Moisés. El texto afirma que Dios envió su Espíritu. para a Israel. Seguimos. Ah, bueno, es que no hemos leído Isaías. Mi hermano. Bueno, en ese texto, lo digo yo, venga. El texto de Isaías, ¿vale? Afirma de que Dios envió su espíritu para instruir a Israel. Mandó su espíritu para instruir a Israel, como dice Nehemías capítulo 9, versículo 20. Y que Dios envió sus profetas y advirtió a Israel con el propósito de convertirlos a él. ¿Vale? Vuelvo a repetir. En el texto de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, afirma que Dios envió su espíritu para instruir a Israel y que Dios envió a sus profetas y advirtió a Israel con el propósito de convertirlos a él. ¿Vale? Eso es lo que afirma de convertirlos a él. Seguimos, Moisés, hasta el punto siguiente. Dios sé ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Dios qué? Manifestó. Sigue leyendo. volver a Israel a su. Sin embargo, ellos sé. ¿Qué estábamos hablando? ¿Cuántas gracias había? Hemos dicho que se predicaba de irresistible y de resistible. Hemos explicado que nosotros somos de una gracia irresistible. Se puede resistir su gracia. ¿Vale? ¿Y qué estamos leyendo en este texto? ¿Dios qué? ¿Quién tomó la iniciativa para algo? Fue Dios para algo. ¿Vale? Completamos el texto, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Dios se propuso volver a Israel a su ley. Dios se propuso el volver a Israel a su ley. ¿Vale? Porque les pongo panorama, ¿vale? Les pongo panorama. Les pongo un pequeño panorama. ¿Cuándo recibe Moisés? ¿Cuándo recibe Israel la ley? ¿Cuándo recibe la ley? Con Moisés. Vale. Con Moisés. Lo recibe en el Sinaí. ¿Vale? Y lo recibe en el libro de Éxodos. Desde aquí hasta el libro de Nehemías pasan unos cuantos años. De aquí a aquí pasan siglos. ¿Qué es lo que acontece en ese tiempo? Israel, desde que recibe la ley, hemos dicho de que continuamente Dios tenía sus brazos extendidos y que era Israel. Un pueblo de dura servir y un corazón duro. Bueno, pues ellos se volvían a la ley, pero se olvidaban de la ley. Fíjate lo que tardaron. Salieron de Egipto, se subió 40 días Moisés, ¿sabes? Y cuando bajó, ustedes saben cómo entrar. Bueno, pues resulta de que les iba mal porque Dios permitía que les fuera mal, caían en manos de sus enemigos, caían en un juicio y volvían a clamar a Dios. Dios se movía a misericordia y volvía a actuar favorablemente a ellos, para que ellos se volvieran. Ellos se volvían temporalmente y se olvidaban al tiempo y otra vez volvían a hacer lo malo. Y Dios otra vez les dejaba que pasaran por un proceso doloroso. Otra vez clamaban a Dios. Y aquí, en Nehemías, vuelven ¿de dónde? De un exilio, de Babilonia. Está todo derruido, ¿vale? Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? Era volver a Israel a su ley. Sin embargo, ¿qué les pasó? Sin embargo, ellos se rebelaron de nuevo. Para que veamos que la gracia es resistible. ¿Vale? Resistible. Seguimos, Moisés. Esto muestra que Dios, a veces Jesús, no sé, porque a los seres humanos, entre a su gracia o
Venga, una palabra ahí que te suene. Es difícil, yo sé que es difícil, pero lo hago porque así... Dios permite. Esto muestra que Dios... ¿Sabes algo que me recuerda muchas veces cuando estamos leyendo? ¿Cómo, Silvia? Que su pueblo, ¿no? No. ¿Sabes lo que me recuerda muchas veces cuando estamos leyendo? Es que me vienen muchas imágenes. El programa del mediodía, lo de... ¿La ruleta? Bueno, vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios tiene un propósito, ¿se puede quebrantar? No. Sí. Yo pregunto. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, se puede. ¿Sí o no? A ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, ¿vale? Vamos a preguntar y vamos a elegir. Porque ¿cuántas veces ustedes han escuchado? No, porque el propósito de Dios en tu vida, porque para arriba, porque va abajo, porque no... ¿Cuántas veces lo han escuchado? Bueno, ahora voy a hacer una pregunta y luego vamos a buscar un punto intermedio. ¿Cuántos creen que los propósitos de Dios no se quebrantan? Lo de Dios no, pero si lo quebrantamos nosotros sí. Entonces ya está contento. El propósito que Dios tenga contigo, no los propósitos de Dios, lo que tenga con nosotros. ¿Se pueden quebrantar o no? Sí. ¿Cuántos piensan que sí? Yo. Sí, se puede. Vale. Por lo tanto, doy a entender que todos los demás piensan que no se pueden quebrantar. Tú mismo lo puedes quebrantar. Vamos a completar esta frase y lo explicamos. Dios se propuso, perdón. Esto muestra que Dios... Esto muestra que Dios... Espérate, ya me perdí. Revelación. Esto muestra que Dios... Arriba. Y de Ah, sí. que se revelaron. Esto muestra que Dios... Punto 1, más corto. El punto 1, arriba. Punto 1. Punto 1. Renglón 4. ¿Quieres la gafa, pastor? ¿Que dónde está? Sí, yo sé dónde está. Pasa página. Al principio aquí, esto muestra que Dios... Pone punto 1. Página 6. Esto muestra que Dios... Vale. Perdón, que me he quedado yo en esta curva. Esto muestra que Dios permite a veces que su propósito no se cumpla. Esto muestra que Dios permite a veces que su propósito no se cumpla, porque permite a los seres humanos elegir entre rendirse a su gracia o no. Esto muestra que Dios permite a veces que su propósito no se cumpla, porque permite a los seres humanos elegir entre rendirse a su gracia o no. ¿Ustedes están de acuerdo con esta descripción? Si Dios lo permite, sí. Si Dios lo permite, sí. Lo permite porque no va a libre albedrío, igual que para que rechaces la salvación, para que rompa sus propósitos en tu vida. Pero es que Él no lo rompe, Él permite. La grandeza de Dios es que Dios sabiendo lo que va a acontecer, y Él es como nosotros, Dios tiene un propósito contigo. Y Él sabe lo que vas a decidir, y aún así te muestra que Él tiene un propósito contigo. Te lo dice, te llama, y luego te da la posibilidad de que resistas su propósito o no. Por tanto, hay a veces que la culpa de que los propósitos se rompan no es de Satanás. No es del pastor que predica mal. No es del hermano que se enfada contigo, ni de la hermana que tiene su corriente para allá. O que la iglesia está pintada de marrón, o que en el otro lado, ¿sabes?, tiene una cristoteca. No. A veces, la mayoría de las veces es porque Dios permite que nosotros digamos, no. Pero pastor, por ejemplo, Sansón
rompió lo que Dios quería con él, pero al final pasó sí o sí, aunque él murió al final, pero al final... Ya, pero es que hubo algo en el medio, ¿vale? Que no entendemos lo que Dios siempre tiene un propósito, que tiene un plan perfecto, pero tú date cuenta lo que hizo Sansón en la rueda, cuando se quedó ciego. Sí. Señor, perdóname, que mira lo que he hecho, y dice, Señor, simplemente una vez, Señor, vuelva a estar conmigo, que vuelva a estar tu espíritu conmigo, que vuelva a tu fuerza para yo enfrentar a tus enemigos. Pero es igual lo de Israel al final, o sea, la gente, el pueblo no entró en sí, pero sus descendientes sí. Por eso digo, pero al final el propósito siempre se va a cumplir, aunque de otra manera. El propósito de Dios no es que murieran en el desierto, una generación. No, sí, pero digo que sus descendencias estuvieran allí. Dios les lleva a Israel a la línea de Canaán y le dice entrar y poseer la tierra. Ese es el propósito de Dios. Moisés está al frente y dice entrar y poseer la tierra, y el pueblo dice no, que hay gigantes, no, que hay gente de guerra, no, que hay gente con ejército. Y dice, planteamos algo, mandemos espías. Moisés se pone a orar. Señor, me ha dicho el pueblo que mande espías. Y le dice Dios a Moisés, vosotros lo habéis elegido, mandarlos. Es así como lo pone. Si no, vete a Éxodo si lo ves. Dice, vosotros sois quien los mandáis, no yo. Van los estos, y unos traen las uvas, y otros vienen con mala noticia. De 12 vinieron 10 diciendo, nos matan, nos casabelan, nos hacen picadillos. Y sin embargo 2 vinieron diciendo, no, nos comemos como pan. ¿Cuál fue el juicio? Por la incredulidad de ellos, por la resistencia al propósito de Dios. No queréis entrar, vale, no entraréis ninguno, menos Josué y Caleb. Todos vosotros pereceréis en el desierto. Amén, ¿verdad? Ese no era el plan de Dios, pero las consecuencias de nuestra resistencia, las consecuencias de nuestra incredulidad, las consecuencias de nuestra rebeldía, las consecuencias de nuestra falta de fe, hay consecuencias. 40 años de juicio en un desierto y perecieron todos. Pero aún en el desierto vemos la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel. Codornices, fuego, sombra, pan, agua, ropa que no se consumía, no enfermaban, no necesitaban medicamentos. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa de que perecieran en el desierto? Ellos. No yo. Vamos a ver, si tú echas raíces creyéndole a Dios, ¿tú te piensas que es normal de que llegue, por ejemplo, yo mañana, ya con el pastor, tengo una equivocación, porque yo puedo tenerla? Vale, que por esa equivocación haya gente que diga, no, es que me voy al mundo porque no lo hace el pastor, para arriba, porque si el pastor lo hace, para arriba. Hermano, que no tiene culpa el pastor, ni lo que ha visto en el pastor. Tiene la culpa de que tú mismo, por lo que has visto, vale, y como confiabas en el hombre, en Dios, has decidido resistir a Dios. Por eso dice la Biblia, maldito el varón que confía en el varón, pero bendito el hombre que confía en Dios. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo así? ¿Seguimos? Venga, que vamos a hacer una buena, Moisés. Curiosamente, la palabra traducida... Sí, es que había que leerlo, no lo hemos leído, pero bueno. No ponemos nada, entonces. No, yo lo digo, venga, lo completamos conmigo. Curiosamente, la palabra traducida soportarse en Nehemías 9:30 usa una palabra hebrea generalmente que significa algo así como atraer, arrastrar, tirar. Atraer, arrastrar, tirar. Y se traduce en la traducción griega del Antiguo Testamento. Atraer, arrastrar, tirar. Atraer, arrastrar, tirar. Y se traduce en la traducción griega del Antiguo Testamento usada por la Iglesia primitiva como la palabra usada en Juan 6:44. ¿Lo tienen ustedes en el versículo ahí? Sí. A ver. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo
fíjense cómo cambia. Si ustedes cogen Nehemías 9:30 y cambian la palabra, dice: muchos años lo soportaste y les advirtió por medio de su espíritu a través de sus profetas, sin embargo no le prestaban atención. Pero la traducción griega sería de esta manera: muchos años los atrajo y les advirtió por medio de su espíritu a través de sus profetas, sin embargo no le prestaron atención. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hago esta comparación? Porque aquí, en Nehemías 9:30, lo que quiere dar el texto a entender, ¿vale?, referente a la gracia de Dios y referente a la gracia que nos ha alcanzado a nosotros en el nuevo pacto, es que al pueblo de Israel Dios estuvo soportándolos y estuvo atrayéndoles con su gracia y con sus profetas para traerlos a su ley, para traerlos a su voluntad, para caminar en sus propósitos. Pero en Nehemías termina el versículo diciendo: sin embargo, no le prestaron atención. ¿Vale? Por lo tanto, el texto soportarse se traduce en el griego, ¿vale? Los atrajo con su gracia, los atrajo con su amor, los atrajo con juicios, con profetas, con consecuencias, pero al final no le prestaban atención. De hecho, de que le crucificaron. Pero sin embargo a nosotros, ¿qué dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 44? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me envió, no los atrajere. ¿Qué significa aquí la palabra atraer? No es algo forzado, irresistiblemente. Ahora, como yo te quiero atraer, ven, como yo te quiero atraer a Cristo, venga, a Cristo, no te puedes soportar. Ahora, ven, eres salvo. No. Lo que Dios está dando a entender en su palabra es que el Padre, con su gracia, con su trato, con su amor, con sus profetas, con su palabra, está diciendo: en Cristo está la salvación, en la cruz tienes la salvación, ahí tienes el plan perfecto. Ahora tú puedes resistirlo o no, puedes prestar atención o no, te puedes dar por un oído y salir por otro, o puedes creer en los ovnis. ¿Sabes? Y Dios está diciendo: venga, vale, te respeto, pero continúa dándote esa oportunidad. ¿Vale? Esa es la grandeza de nuestro Señor. Bueno, Esto habla de una atracción divina. ¿cómo has dicho? Léelo. No, continuamos. El texto habla de una atracción divina. Complétalo. Queda como un tartamudo. Vamos, venga. No hay nadie que lo complete. A ver, no hay nadie que lo complete. El texto habla de una atracción como Moisés. Mira, completemos una. ¿Cómo? Resistible. El texto habla de una atracción resistible. ¿Qué más, Moisés? Venga, vamos, que lo completamos. Que busca llevar Que busca llevar 2 de 2. Estamos comiendo carrerilla. a las personas al Señor, Arrepentimiento o por el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento o por el arrepentimiento? Vale, ¿qué significa arrepentimiento? Metanoia. Metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. 180 grados. Esa es la atracción que produce la gracia. Eso es lo que produce la gracia. Un estado de arrepentimiento. Yo estoy de espaldas a la cruz, yo tengo una mentalidad diferente a lo que Dios quiere. Yo tengo un corazón en la oscuridad, fuera de la luz de Cristo. Pero la gracia de Dios, esa atracción, esa gracia que Dios obra en mí, llega un momento que me arrepiento y ¡pam! Cambio de 180 grados. Metanoia, metamorfo, cambio de mente, cambio de dirección. Y me dirijo a lo que Dios quiere que me dirija. Amén. Sí. Sí, Señor. Seguimos. El segundo punto, ¿quién lo puede ver? Esteban también proporcionó un buen ejemplo de la salvación, arrepentimiento. ¿Lo tienes sin completar ahí? Sí. Esteban también proporcionó un buen ejemplo de la resistencia de la gracia cuando les dijo a sus hermanos judíos. Vámonos a
a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a ver el ejemplo de Esteban. ¿Qué más? Capítulo 7, versículo 51, 52 y 53. Vamos a sacar las palabras clave de esos textos para ver que Esteban da un ejemplo claro en el Nuevo Testamento. Escúchenme, quiero hacer hincapié en esto. Atiéndanme un segundo, quiero hacer hincapié en esto. Vamos a ver cómo este ejemplo, Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban es un diácono de la iglesia, mejor dicho, primer diácono de la iglesia, primer mártir por la iglesia, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, que obraba con prodigios, con grandes obras, con buen testimonio, era un fenómeno, ¿vale? Y él va a dar un ejemplo de que la gracia es resistible y que él lo comunica a sus hermanos judíos y nos deja ejemplo a nosotros, para cuando nos venga alguien y te diga, no, es que la gracia es irresistible y el que acepta a Dios no se puede perder, le dice, pues mira, vete al capítulo 27 de Hechos, díselo a Esteban. Vamos, leemos. Que no tenga que disparar. Duros de cerviz. ¿Sí, duro es ese? Duros de cerviz. Incircuncisos de corazón, de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Para, vuelva a leer otra vez. Duros de cerviz. Vale, duros de cerviz. Sigue. Incircuncisos de corazón. Incircuncisos de corazón, ¿qué más? Y de oídos. Y de oídos. Vale, está hablando de cabeza, está hablando de corazón y está hablando de oído. Vale, sois duros de cerviz, sois duros de corazón, sois duros, ¿sabes?, de oídos. ¿Y vosotros? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre. Entonces estamos viendo de que el hombre puede resistir. Amén. ¿A quién envió Dios al pueblo? A su espíritu. Amén. ¿Qué intención tenía? Convencerle. ¿A quién envió también? A los profetas. ¿Qué intención tenía? Volverles a la ley. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y vemos de que Esteban le dice, vosotros sois duros de cerviz, vosotros sois circuncisos de corazón, vosotros no sois duros de oído. Dice, y siempre resistís al Espíritu de Dios. Y lo está diciendo un diácono. ¿Vale? Seguimos. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, por favor. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas? No, te has saltado una parte importante. Como vuestros padres. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora os habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley, Por disposición de ángeles. recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero eran llenos del Espíritu Santo. Es que la emocionada. Escuchadme. El versículo. Yo siempre os he dicho una cosa, ¿vale? Siempre os he dicho. No es lo mismo conocer un versículo o un texto de la Biblia, ¿vale? Y tener referencia a lo que dice un texto, a ser bíblicamente correctos o correctamente bíblicos, ¿vale? Un texto se saca de contexto. ¿Por qué? Porque no entendemos el versículo anterior, no entendemos el versículo posterior, no entendemos el capítulo, no entendemos la carta y no entendemos la procedencia, ni a lo que se refiere en un futuro, ni el contexto social, ni el contexto económico, ni el contexto cultural, ni el contexto religioso de la persona que está hablando y del que está escuchando. ¿Vale? Por eso no es leerme un texto. Es más, incluso hasta una palabra, según el idioma original, te puede dar más capacidad, menos capacidad, te puede hacer de perder sentido, te puede hacer de perder orientación. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que aquí, si tú te vas a hablar con alguien que entiende la palabra, tienes que ponerle en contexto cuando te diga, no, es que aquí está haciendo referencia
a la ley. ¿Vale? La ley. ¿De quién está tomando ejemplo? Esteban. Del pueblo de Israel, ¿no? Sí. Los padres. Los padres. Está hablando entonces, Esteban está hablando entonces a las generaciones posteriores de los ejemplos que está tomando, por ejemplo, como en Nehemías, como en Isaías, como en Daniel, como en Éxodo, como en un montón de versículos, ¿vale? Siempre resistís al Espíritu Santo. Y dice, además, dice, ¿a qué profeta nos persiguieron? Cuando declaraba la venida del justo. Vale, ¿cuándo vino el justo? Jesús es el justo, Jesús es el Mesías, Jesús es el profetizado, Jesús es el esperado, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que nace? La iglesia de Cristo. Sí, vamos, aquí. ¿Qué es lo que nace? La iglesia de Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vale, entonces aquí estábamos en la ley y a partir de aquí estamos La gracia. en la gracia, ¿vale? ¿Hasta ahí de acuerdo todo el mundo? Vale. Ahora de la iglesia están los profetas, están los apóstoles y nacerán ministerios, pero aquí lo que nace ahora es un ministerio, el diácono, Esteban, ¿vale? ¿Y con quién está hablando? Con judíos. Y le está poniendo como ejemplo lo que pasaba en la ley, de la misma forma en la gracia. Amén. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que la gracia fue resistible en la ley y seguía siendo resistible en tiempos de prueba. ¿Por qué? Porque hay un Dios que da la oportunidad al hombre de elegir, de tener libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así con ese contexto tan amplio? Porque es la forma de entender de que Dios no cambia. Dios sigue siendo misericordioso, sigue siendo justo, sigue dando la oportunidad al hombre. ¿Vale? Y el hombre sigue teniendo ese privilegio de parte del Señor, que es poder decidir libremente para poder alcanzar una salvación eterna o su propia ruina. Y aquí Esteban lo vuelve a hacer en tiempos de gracia donde hay gente que le está escuchando e incluso lo matan. Amén. Lo apedrean. Así que vemos de que la gracia sigue siendo resistible. ¿Vale? Así que para aquellos que os digan que no, le cogéis el contexto de este texto y que se lo expliquen. Vale, seguimos. Vamos allá. Quien estaba leyendo, que siga. Yo leo el versículo. ¿Sigo con el versículo? Sigue con lo que está escrito. Esteban también proporcionó un buen ejemplo de la gracia. No, más abajo. También Lucas. En Lucas, a ver, también Lucas 7:30 nos dice que más los fariseos y los intérpretes de la ley, también Lucas, bueno, los intérpretes de la ley, los de Dios respecto de sí. El Señor predicó a las personas con él. Bueno, os dais cuenta que son versículos bíblicos los que estáis leyendo, ¿no? Sí. Y que no coge hilos. Y los intérpretes de la ley. Venga, vamos, para no quitaros mucho tiempo, lo completamos conmigo, ¿vale? Venga, vamos allá. También Lucas, en el capítulo 7, versículo 30, nos dice que mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto De sí mismos. ¿de quién? De sí mismos. ¿De quién? De sí mismos. Anda. Ahí va lo que dice el texto. Escuchen. Vamos a volver a leerlo, ¿vale? Propósito, recuerda el propósito, gracia irresistible. Dice, mas los fariseos, intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Ahora, ¿cuál era el designio de Dios para los escribas y fariseos?
que cambiaran, que se volvieran a Cristo, que se volvieran a Dios. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. El Señor predicó a personas con el deseo de salvar sus almas. Vamos a Juan 5:34, que lo coja alguien, por favor. Juan 5:34. Quien llegue primero que dispare. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para. ¿Qué dice? No queréis. No. Sigue más adelante. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. Bueno, os lo voy a leer yo, ¿vale? En orden, ¿vale? Dice así. También Lucas 7:30 nos dice que más los fariseos, intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. El Señor predicó a las personas con el deseo de salvar sus almas. Por eso dice en Juan 5:34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Pero sin embargo en Juan 5:40 dice así, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que veáis de que Cristo, su intención era salvarle. La intención de Dios con el sacrificio de Jesús era salvarle. Pero Cristo mismo confiesa, vosotros no queréis venir a mí. ¿Cuál era la intención de Cristo? Que ellos fueran a Él. Por lo tanto, ¿qué narices hacemos predicando una gracia irresistible? Que me lo explique. Yo no puedo entender a gente que tiene esa falsa seguridad. Pero claro, si tú mañana me dices a mí de que la gracia es irresistible, que Dios me ha elegido así, ¿cómo puedes saber de que Dios te eligió así? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que es eso? Un aire de grandeza superior. Eso es un problema. Porque decir, y si el día de mañana me presento delante de Dios y me dice, no, si a ti no te ha tocado, a ti no, estuviste cerca, pero no te tocó, te quedaste en el 99. Sería un Dios injusto, ¿no? Claro. Es que Dios no es injusto. Pero digo que, así como se explica, sería un Dios injusto, que tú sí, yo no, ¿por qué? Yo soy de las personas que digo que jamás Dios puede ser injusto. Amén. Por mucho que lo planteemos, sí puede haber una, ¿cómo se dice esto? Una interpretación de Dios injusto. Porque Dios no es injusto. Lo que pasa es que nosotros cogemos la palabra. Mira, Arminio y Calvino son intérpretes de la ley, no son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Vale? Lo que pasa que yo lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como profesor en esta clase? Tengo que hacer entender de que hay dos posturas, ¿vale? Dos corrientes que nos rodean. Esas dos corrientes han hecho, desde que nosotros conocemos las Escrituras, han empezado a hacer una especie como de segregación, ¿vale? Como que hay unos que creen de que no se pierde y otros que sí se pierde la salvación, ¿vale? Yo tengo que hacerte conocer una y tengo que hacerte conocer otra, ¿vale? Pero yo lo que tengo que hacer es que veas lo que pone la palabra. ¿Me entiendes? Yo lo que tengo que hacer es hacerte ver lo que tiene la palabra. Y ahora tú, como tienes libre albedrío, claro, yo juego con una carta en mi manga, que eso es lo que yo confío. Que dice la Biblia, y el Espíritu Santo guiará a toda la verdad. Por lo tanto, yo lo que hago, yo soy fiel a la palabra. Yo no te estoy dando a elegir, si te estás dando cuenta. Yo te estoy diciendo, no, hermano, es que esto es así. Yo te estoy diciendo, hermano, yo interpreto esto. Yo no puedo entender cómo pueden enseñar esto, porque la Biblia te está hablando. Nos está hablando con claridad. Vale, esto es fácil. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo que hacer conocer una y conocer la otra. ¿Vale? Seguimos. ¿Y quién vino a convertir a cada judío de su pecado?
como dice Hechos, capítulo 3, versículo 26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Se están dando cuenta lo que dice este texto? Este texto está hablando Pedro y está diciendo, cuando usted se acuerdan del aposento alto, ¿no? Se levanta a predicar, luego tiene otra predicación más adelante en el capítulo 3. ¿Se ponen en contexto o no? ¿Me oyen? Vamos a ver, ¿se ponen en contexto? Este texto que yo estoy leyendo, tienen que irse a leerlo en Hechos y van a ver como el día de Pentecostés son llenos del Espíritu Santo y Pedro se levanta a predicar. 5.000 convertidos. En la segunda predicación se convierten en 3.000. ¿Vale? Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo a los judíos: a vosotros primeramente, es decir, está hablando de hebreos, ¿vale? Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera en su maldad. Pero hemos visto de qué nos fue. ¿Vale? ¿Cuál fue la intención? Mandar a Cristo primeramente a los suyos. Pero no fue así. Le resistieron, no quisieron. ¿Vale? Claro. Y dice así, terminamos de leer: claramente comprobó que no todos los judíos creían en él, por lo cual se lamentaba por la falta de voluntad de su pueblo para recibir su gracia, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Te das cuenta con qué cariño, con qué ternura enseña el Señor, con qué facilidad nos enseña? De verdad, se lamentaba viendo que no quería a su pueblo, que no tenía intención de escucharle. Tiene que decir: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces intentan juntar tus hijos como los polluelos juntan a la gallina debajo de sus alas? Si lo habéis querido. Os han enviado profetas, los matáis. Os han enviado esto, sois rebeldes. Porque el hombre, ángel, por naturaleza, cuando Dios se muestra a nosotros tenemos una resistencia por incredulidad, por falsos conceptos, por información adquirida errónea, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, fíjate cómo Dios sigue y sigue y sigue. Fíjate, dirá: pastor, vaya cosa vas a decirme. Incluso hasta en la gran tribulación vemos una gran imagen, un gran programa de la gracia de Dios. En la gran tribulación no ha habido terror, ni lo ha habido, ni lo hay, ni lo va a haber. No habrá cosa igual. ¿Vale? Pues aún así la gracia de Dios predomina sobre todo esos juicios. Porque la intención de Dios es que su voluntad. Es increíble. Es increíble. Así que muchas veces, cuando pasemos por un momento difícil, no levantemos nuestra mano y preguntémosle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que me dirija? ¿Cómo quieres que me comporte? Porque a lo mejor no estoy entendiendo cómo tu gracia está obrando en mi vida. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahí tienen un montón de textos. No sé si ustedes tienen esa hoja. Yo tengo aquí unos conceptos de los arminianos. No sé, yo creo que lo quité. Sí. Creo que lo quité porque si no va a ser un lío. Si yo les digo lo que los arminianos... No, ya no me nada más. Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más nada. Hay un cacho de Juan 5:34. Pero la mayoría No, buah. Miren, mira, no. Este y este va a ser el desenlace de todo. Esto es el desenlace de todo. La elección y la seguridad. Porque la seguridad y la elección, cuando tú entiendes la elección, entiendes todo esto. Que es como la posición del hombre, su naturaleza del hombre, la problemática del hombre por el pecado. Cuando entiendes que el plan de salvación está
tan perfecto que es para todos. Y cómo se acepta por gracia, por fe, el arrepentimiento. Y entiéndete que es la gracia de Dios la que siempre está detrás de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos libertad. Entenderás qué es elección. Y entenderás cuál es la salvación. Pero si no entiendes bien esto, luego al final, elección. Y ahora es que la elección, Dios elige a tú, sí, no. El pastor, dentro de los arminianos y de los calvinos hay varias ramas, ¿no? Entiendo. Y entiendo que dentro de los arminianos y de los calvinistas hay doctrinas que las dos son bíblicas. No que haya confusión. Mira, los calvinistas, la postura que ellos tienen para mí un calvinista sano, ¿vale? Es que él piensa, porque entiende de la Biblia, de que cuando alguien es salvo, ¿qué quiero decir cuando alguien es salvo? La gracia de Dios actúa en él, se arrepiente, cree en Cristo, ¿vale? Y hay un milagro. ¿Cuál es el milagro? La regeneración, el nuevo nacimiento, que ya hablaremos de eso, ¿vale? Cuando eso se produce, el calvinista sano dice: una persona que nace de nuevo no puede amar más las cosas del mundo. Va a querer siempre vivir en santidad. Así es. ¿Vale? Algo que yo no comparto es que piensan que el que es salvo no puede hacer algo de una persona que no es salva. ¿Me entiendes? Porque dicen de cuando una persona que es salva se comporta o hace cosas de una persona que no es salva, el calvinista dice que ese nunca fue salvo. Esa es su excusa. No, lo hizo ¿por qué? Porque no fue salvo. ¿Vale? Y tienen muchas cosas que, bueno, si nos paramos a no podemos ver. Calvinista que no es salvo, que no es sano. El que dice que haga lo que haga, eso va a ser salvo. Porque el plan de salvación, la gracia del Señor, sí o sí, como él es soberano, lo ha elegido para ser salvo y ya está. Pero eso lo usan los... Hay calvinistas que yo escucho bastante, sí. Y eso no lo apoyan ellos. Al contrario. Dime un calvinista que escuchas. Will Granja, Juan Manuel Vaz, Armando Agustín. Bueno, Juan Manuel Vaz es bautista. Son calvinistas. Sí, creen en el calvinismo, pero son reformados. Pero sí creen en lo que te estoy diciendo yo. Son calvinistas sanos. ¿Vale? Pero siempre y cuando, claro, siempre y cuando no te digan de que si tú hiciste un X que no está dentro de una forma de vivir de una persona que es salva, no ha sido salvo. Porque entonces eso, aunque venga un calvinista que es salvo, tienes que decir: perdona, hermano, pero te confundes. ¿Cómo te confundes? Y coger una Biblia y decirle: mira, no le vas a conocer, a no ser que el Espíritu Santo lo toque. ¿Sabes? Sí, pero ya es cuestión de corregirle porque tiene una confusión, pero no está en el pensamiento como lo de salvo siempre salvo. Entonces, como Jesús de Miranda, que se tatuaban con el 6 y 6. Pero bueno, eso es diabólico, eso no entra dentro de... Mira. Sí, pero ellos se desvían al calvinismo también. No, pero es como dice la Biblia: salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Pero me entiendes lo que te digo, él se agarraba como sí, no, vamos a ver, las herejías todas vienen porque se agarran de la Biblia. Tú hablas con los testigos de Jehová y tienen Biblia. Tú hablas con los mormones y tienen Biblia. Tú hablas del Corán y tienen cosas en contra de la Biblia, pero no son... ¿Entiendes? Mira, por ejemplo, fijar 4 puntos y con esto lo dejamos, ¿vale? ¿O qué? ¿O seguimos con todo? Mira, 4 puntos de los arminianos, ¿vale? ¿Cómo defienden cómo funciona la gracia o la gracia preveniente o la gracia preregeneradora? Dice, mira, punto 1. Dios permite continuamente a todas las personas creer en todo momento como un beneficio de la expiación. Eso no puedo preguntar. No, escuchen. No apuntéis, esto no lo apuntéis. Olvídense de esto, ¿vale? Esto lo hacemos para rellenar. ¿Vale? Pero no lo apuntéis. Dios permite continuamente, ¿vale? A todas las personas creer en todo momento como un beneficio de la expiación. ¿Ustedes creen esto? Fíjense qué sutileza, ¿eh? Vale. Dios permite continuamente a todas las personas creer en todo momento como un beneficio de la expiación. ¿Puede ser?
tiene su matiz ahí, ¿vale? Segundo punto. Otros creen que Dios solo otorga la capacidad de creer en Cristo a la humanidad en momentos determinados de acuerdo con su misericordia y su sabiduría. Eso no es así. En determinados momentos. Bueno, Léelo. hacemos paréntesis. Aquí voy a levantar polémica. Punto 3. Otros creen que la gracia preveniente generalmente acompaña a cualquiera de los movimientos específicos de Dios hacia las personas, haciéndolas capaces de responder positivamente a los movimientos que Dios quiere que hagan. Esto de que yo te pongo aquí una cosa para que tú respondas de esta manera, Claro. tiene ese matiz, ¿vale? Y estos 3 puntos, hay gente dentro del arminianismo que lo creen. Hay un punto central que todos creen, que es este. Todos están de acuerdo en que las personas son incapaces de creer en Jesús por sí mismas. ¿Creéis esto? Amén. Vale. Aparte de la intervención de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí o no? Lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Y que Dios otorga su gracia que los atrae hacia la salvación a todas las personas, haciéndolas moralmente responsables. Yo a este punto digo amén. A todos los demás le pongo un pero. A ver, repítelo otra vez. Te voy a responder el punto que yo creo bajo la palabra, ¿vale? Todos están de acuerdo en que las personas son incapaces de creer por sí mismas en Jesús. Amén. Que necesitan la intervención de la gracia de Dios. Y que Dios otorga su gracia. Y que los atrae hacia la salvación. A todas las personas, haciéndolas, a cada una de ellas, moralmente responsables. Yo creo eso. Somos incapaces. No, esto lo piensa una línea arminiana, pero dentro de la línea arminiana hay estos 4 puntos, al igual que hay puntos en los calvinistas. Yo te digo esto porque es lo más cercano que nosotros creemos. Los primeros 3, hay partes que digo amén y hay otra parte que digo, yo tengo un matiz, tengo un pero. No me voy a parar en los 3, pero sin embargo en el 4, sí, entiendo de que ningún hombre puede buscar a Dios por sí mismo, entiendo que necesita la intervención de la gracia de Dios, entiendo que a través de esa intervención somos atraídos hacia Él, ¿vale? A través de salvación, y que a través de esa gracia que nos atrae, nos da la capacidad de poder elegir. Y por tanto, esa elección libre por la, digamos, la intervención divina de la gracia de Dios, nos hace moralmente responsables. ¿Por qué? Porque podemos elegir sí y podemos elegir no. Claro. Eso sí. Eso es como yo lo interpreto en la palabra y como lo que veo en la palabra. ¿Vale? A ustedes saquen sus consecuencias, saquen sus conclusiones y como dice Panusi, si encuentras algo mejor, cómpralo. Bueno, seguimos. ¿No tienen más ahí? ¿No tienen más ustedes? Ya está, ya terminado. Vale, pues ya está, aquí para.